La primera idea, cuando hablamos de una transformación sistémica, nos invita o lo que hace referencia es a que pensemos que la educación, en el desafío que nos encontramos, en el contexto que nos encontramos, no la vamos a poder ni mejorar ni resignificar cambiando pequeñitas cosas, sino que en realidad requiere, como si estuviéramos delante de un gran cuadro de mandos, ir tocando diferentes elementos precisamente del sistema. Me gustaría, si me lo permiten, pues comenzar con una cita de mi propio libro, de Escuelas que valgan la pena, y es esta idea de que la transformación de la educación que tenemos ahora, básicamente centrada en la acumulación de conocimientos enciclopédicos, esa transformación a una educación integral, una educación donde tanto se ha estado hablando, ¿no?, en este periodo de pandemia, donde el alumno y la alumna sea el centro, la personalización, el bienestar, la gestión de las emociones, la atención a todo lo que envuelve a cada una y a cada uno de los estudiantes, que es lo que llamamos esa formación integral, ese camino que invitamos a recorrer hacia esa educación integral, pues es en realidad está seguida, está envuelta por el elemento clave, que es el conocimiento, que es el aprendizaje de algo, el aprendizaje de instrumentos, de competencias, de habilidades que me permitan en realidad construir mi proyecto de vida. Esa es la transformación a la que estamos invitados. No es una transformación puramente de escenario, puramente de decorado o de disfraces, sino es una transformación que nos lleve realmente a poner el proyecto vital de la persona en el centro. Pero eso requiere de una ruptura con la estructura tradicional, no una ruptura de los profesores que tenemos o de las profesoras o de las maestras que tenemos, no. Las personas que estamos en el sector educativo, que lo elegimos, que somos vocacionales, estamos por algo, estamos para eso, estamos para poner nuestra experiencia, estamos para también conducir esa transformación. Así que en realidad cuando me invitan a pensar en esa transformación, me están invitando a pensar en todo lo que rodea la escuela, en los tiempos, en el cómo, en el por qué, en el para qué lo hacemos. Esa es la invitación que necesitamos. Y fíjense, un breve contexto, ¿no? Pero ¿por qué? Algunas personas se pueden preguntar, ¿es la pandemia la que nos lo ha hecho explotar? No, la educación ya arrastraba todo un debate, toda una crisis de modelo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque en primer lugar se han acelerado los movimientos del famoso Big Data, los movimientos de información. Ustedes pueden consultar una página en tiempo real y verán pues, que en las últimas 24 horas pues, a lo mejor se han subido 7 millones de vídeos a YouTube. Es decir, todos esos datos, toda esa información que circula por la red a tal velocidad, también produce un caos a la hora de que nuestra cabeza los ordene. Y si lo produce en nuestra cabeza, imaginémonos en las estudiantes o los estudiantes que apenas han ido construyendo aún un conocimiento integral que les permita ir determinando en qué lugar colocar los aprendizajes que voy teniendo, ¿no? En segundo lugar, el extraordinario impacto que está teniendo el cambio climático, ¿no? Y el interés que además suscita en muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que también nuestros jóvenes a la hora de pensar en su propio futuro, en la escuela, en el mundo que les hemos dejado, pues también forma parte de una de sus grandes preocupaciones, ¿no? Y otro de los grandes elementos, hay algunos otros elementos más que también me gustaría comentar después, pero uno de los grandes impactos que hay en muchísimas escuelas del mundo es aquel que está relacionado con los flujos migratorios. O sea, todos los países del mundo están impactados y afectados por una movilidad, muchas veces provocada por guerras, otras provocadas por el hambre, otras provocadas pues, por dictaduras, pero básicamente los dos grandes elementos que mueven
a las personas, los que provienen de la violencia y del hambre, ¿no? Que es lo que les empuja a viajar y lo que ninguna reja ni ninguna norma, ni siquiera fronteriza, va a poder parar en poco tiempo, ¿no? Todo eso, de alguna manera, si lo ponen en un solo cajón, por así decirlo, ¿no? Lo ponen en un solo paquete y lo agitan y lo mueven, lo que provoca es que esté interpelando claramente sobre el currículum, esté interpelando claramente sobre lo que esta niña que tenemos aquí en la parte derecha, si pensamos en cuando acabe la escuela, pues qué necesitamos, qué experiencias necesitamos que haya tenido en su etapa de educación, qué conocimientos, qué competencias, qué habilidades debe adquirir, ¿no? Y son muchos los organismos internacionales que nos hablan también de la necesidad de estos cambios, ¿no? en la educación. El propio Fórum de Alto Nivel de Naciones Unidas en septiembre del 19, ¿no? Todo el mundo debe tomar conciencia de la gravedad de la crisis global de aprendizaje. Y cuando hablamos de crisis, yo creo que es muy importante que lo repitamos una y otra vez. No estamos hablando de que en las escuelas se hacen las cosas mal. Lo que estamos hablando es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si realmente o podemos caer en aquello que el fallecido Richard Elmore señalaba, o podemos estar haciendo muy bien lo incorrecto. Y ahí esa es una reflexión importante que los claustros de profesorado tenemos que llevar a cabo y que en especial desde las direcciones de las escuelas, de las redes, de los países, se ha de animar ese debate. Porque estamos ante un cambio de paradigma en la manera de enseñar y aprender. Porque las generaciones, no solo las más jóvenes, sino nosotros también estamos aprendiendo de otra manera. Y esto, en definitiva, sí que implica transformar la educación, innovar y, como señala el alto nivel de Naciones Unidas, apoyar a los docentes, a las docentes para que lo puedan llevar a cabo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Pero de qué hablo cuando pienso en innovación educativa? ¿De qué hablo? También, ¿de qué hablo cuando pienso en transformación educativa? Bueno, en realidad, mientras estábamos en este debate, todos estos años, pensando en los cambios que necesitábamos, de repente llega el virus, ¿no? De repente llega la pandemia, el confinamiento, y todo esto ha impactado de manera extraordinaria en nuestras previsiones, en nuestras creencias, en nuestras certezas. Pero lo que sin duda ocurrió, pues que se puso en marcha no una educación virtual, ni una educación a distancia. Yo creo que es importante que maticemos aquí este término. Algún experto lo definió como un emergency remote learning, es decir, una enseñanza remota de emergencia. ¿Qué significa? Que todos los recursos que tuvimos, como algo parecido a como si de repente se nos cayera la casa, y en realidad todo lo que tengamos, cogemos algunas pequeñitas cosas y todos los recursos los utilizamos para salvarnos, para salvar nuestras vidas, ¿no? En realidad, para dar continuidad pedagógica y al proceso de enseñanza y aprendizaje, pues hemos puesto todos los recursos que teníamos y como sabíamos, no como hubiéramos tenido que hacerlo si nos hubieran dejado prepararlo bien. Es importante esto, pero ha habido un gran compromiso en general de docentes para intentar que la continuidad pedagógica no se perdiera. Y ahí destapó la creatividad, destapó la reacción, con lo cual lo que seguimos confirmando es esa transformación de la educación de la que hablamos, esa evolución de la que hablamos, la vamos a hacer con nuestros profesores y nuestras profesoras, la vamos a hacer con los docentes y las docentes que tenemos. No la vamos a hacer trayendo a otras personas, sino la vamos a hacer desde su experiencia, desde su saber, pero también con esta idea de transformación, con esta idea de avanzar hacia adelante. Yo suelo decir, los equipos directivos de las escuelas debemos dedicar tiempo, debemos sacar el tiempo que tengamos y que si rascamos lo encontramos para poder reflexionar sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando y sobre lo que debe pasar en el futuro. Y haciendo un cuadro, haciendo un cuadro sencillo, podríamos hablar de 4 grandes ámbitos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con los aprendizajes. Y ha aparecido, por ejemplo, esta idea cada vez más potente de la consilience, de este biólogo de Edward Wilson, que apuesta por el entrecruzamiento
de disciplinas y de saberes para que los estudiantes puedan tener una mayor capacidad de integración. La dedicación de los docentes. Cuando hablamos de la dedicación, no me refiero a la dedicación, a su voluntad, sino me refiero a las horas que pensamos que los docentes tienen que dedicar a la hora lectiva propiamente de aula y a las horas que deben dedicar al trabajo con sus colegas, al trabajo de reflexión, al trabajo de análisis de casos de sus estudiantes para que puedan avanzar. El papel de la tecnología educativa, pero qué capacitación de nuestros docentes, ¿no? ¿Qué sentido y qué propósito? ¿Qué tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje quiero montar? ¿Qué tecnología me va a ayudar a hacerlo? ¿Qué tecnología me dispara aún más la potencia del trabajo colaborativo, del trabajo de investigación, del trabajo de compartir datos, etcétera, ¿no? Y ahí entramos con el ámbito de la vulnerabilidad, ¿no? Las desigualdades, claro, han aumentado porque en un mundo cada vez más tecnificado, donde el conocimiento cada vez es más valioso que la propia capacitación manual, la desigualdad aumenta, ¿no? Desde un principio. Y es que aprendemos cuando nos encontramos mínimamente en paz con nosotros mismos. Cuando estamos en un entorno mínimamente en paz, evidentemente que tiene unas reglas de estabilidad, de tranquilidad, ¿no? Armoniosas. Pues el aprendizaje también requiere esas características, esas capacidades, ¿no? Y sobre todo, el aprendizaje híbrido, en definitiva, yo sí que pienso que puede ser uno de los grandes elementos que haya venido a quedarse. La combinación entre lo presencial y lo virtual, que no significa, cuando hablo de virtual, que está en su casa, sino significa, como decía antes, que también incluso la escuela crea espacios en que a lo mejor hay un grupo de estudiantes que sí que están en ese momento con el profesor, porque requieren una atención especial, sino que otros pueden estar haciendo dinámicas en que vayamos promoviendo la autonomía personal del alumno, su capacidad de ir gestionando sus aprendizajes. Todos cuando los alumnos, las alumnas salen de nuestras escuelas pensamos de qué manera hemos impactado en su experiencia escolar, educativa, qué hemos conseguido no solo respecto a que haya acumulado conocimiento, sino respecto a que haya acumulado experiencia que le permita ser una buena persona, que le permita tomar buenas decisiones, decisiones solidarias, decisiones que tienen que ver con valores. Fíjense que no se trata de ser permanentemente original y permanentemente ir como estimulando de una manera muy vehemente la atención de los estudiantes, sino al revés. Significa ir creando en los estudiantes una dinámica mental, una estructura mental que vaya en realidad me pregunto las cosas antes de saber el resultado, me las pregunto, indago, exploro, comparto y finalmente llego a un resultado. Pero esto forma parte también del trabajo colaborativo y en equipo de nuestros docentes. También significa que nosotros en el ámbito más directivo escolar tenemos que crear dinámicas para que entre los educadores y las educadoras sea normal precisamente ese trabajo de hacernos preguntas antes que intentar dar todas las soluciones, los diagnósticos, ir descartando alumnos, clasificando, etcétera, ¿no? Hay 4 instrumentos, básicamente, pedagógicos que nos ayudan a esta transformación, a este cambio. El trabajo por proyectos es uno de ellos. La interdisciplinaridad, es decir, integrar disciplinas. Pero esta coordinación de cómo integramos el conocimiento, de trabajar el currículum para que le favorezcamos que el alumno entiende que las ciencias y las letras no están separadas, que las humanidades y la tecnología no son mundos enfrentados, sino que todo lo contrario, que necesitamos aunar esas fuerzas para comprender mucho mejor el mundo que tenemos y poder trabajar para que sea mejor, ¿no? Y definitivamente todo empieza, no acaba, todo empieza por haber previsto una evaluación para el aprendizaje. Una evaluación no retrospectiva, no una evaluación clasificatoria, no una evaluación punitiva, sino una evaluación que le permita a cada estudiante saber en qué momento de su proceso se encuentra para poder aprender, ¿no? Es hora de experimentar. Esto me decía también un gran colega, Cristóbal Cobo, en otra conversación muy amable, ¿no? Dice, pero si ahora se puede experimentar, hay permiso para experimentar.
Ahora, lo importante de experimentar es que documentemos esos aprendizajes, que documentemos lo que funciona y lo que no funciona, no por opinática, no por opinión subjetiva, sino que mediante el trabajo docente, mediante una evaluación previa en la cual establecemos claramente los objetivos a conseguir, al final podemos ir documentando se hacen las cosas, ¿no? Esto sí que nos va invitando poco a poco a que todo el liderazgo, tanto de los equipos directivos como de los propios docentes, de las docentes, se vaya situando, se vaya orientando a lo que denominamos el liderazgo para el aprendizaje, a cultivar el liderazgo en los demás, a mejorar la instrucción, en definitiva, a mejorar las prácticas educativas, a gestionar personas, datos, procesos para la mejora de la escuela, que todo vaya orientado más a la mejora que al puro control, ¿no? En definitiva, el liderazgo es para que los alumnos dispongan de las competencias propias del mundo que les espera, ¿no? Y para eso, sobre todo, lo que necesitamos es nunca dejarnos caer, nunca conformarnos, nunca darnos por vencido. Muchísimas gracias. Espero que les haya podido ser útil en algunos de sus aprendizajes.